Bienvenidos a 360 Athletes Podcast, mi nombre es Arjun Antaramian y hoy estamos aquí para hablar de un tema muy recurrente en atletas de CrossFit competitivo. Es un tema que seguramente te ha pasado y que si no te ha pasado aún, esperemos que después de este podcast puedas evitarlo. ¿Alguna vez te ha pasado que vas a alguna competencia de CrossFit y llegas y sientes que tu fitness no es lo que tú esperabas que fuera? Tú sientes que tu fitness está un poco por debajo de lo que tú sabes que puedes rendir y que te sientes un poco rígido, con un poco de descoordinación, te sientes un poco cansado, fatigado. Termina el evento, quizás terminaste en el lugar que querías, quizás no terminaste en el lugar que querías, tomas algunos días de descanso y justo cuando regresas a entrenar, metes un PR y de repente metes otro PR y de repente te das cuenta que tu cuerpo está funcionando como querías que funcionara el fin de semana que fuiste al evento, pero una semana después o inclusive 15 días después. Esto muy probablemente haya sido porque no hubo una correcta disminución del volumen de entrenamiento previo a la competencia o en el peor de los casos, que no haya habido una reducción en lo absoluto del volumen de entrenamiento, solamente meter un día de descanso previo al evento y eso haya hecho que hayas llegado con fatiga acumulada a la competencia y no te haya permitido expresar todo el fitness que tenías por ahí guardado porque el nivel de fatiga era demasiado. Hoy vamos a hablar acerca de taper o tapering, es el nombre en inglés, y cómo este puede ayudarte a mejorar tu rendimiento si lo haces de manera apropiada, ayudarte a mejorar tu rendimiento en competencia. En competencia hay que ser muy específicos con eso. Tapering en español significa afilando y es precisamente eso lo que quieres, ¿no? Quieres afilar tu espada justo antes de la batalla, o sea, no la quieres bien afiladita semanas antes o después de la batalla, no peor, después de la batalla empezar a afilar la espada ya que te cortaron la cabeza, ¿no? La descripción un poquito más literal de lo que es un taper proviene de McNeely y Sander en 2007 y lo expresan como una reducción en volumen y un incremento en intensidad que ocurre antes de una competición. Esa sería como la descripción más técnica que existe, más reciente por parte de estos exponentes. La idea principal del taper es la disipación de la fatiga acumulada durante un programa de entrenamiento, ya sea de varias semanas, varios meses, y la idea es que por medio de esta reducción de la fatiga se expresen las adaptaciones que se lograron producto de los estímulos que se dieron durante el entrenamiento. ¿Cómo se distingue el taper de un deload o una descarga semanal? Si sigues el programa de 360 Athletes, si sigues algún otro programa competitivo, muy probablemente te des cuenta que cada cierto número de semanas, existe una semana que viene con una reducción del volumen que puede ir de entre el 15 al 25% del total del volumen. ¿Cómo se distingue esto de un deload? Pues la diferencia más marcada es la duración, que una descarga puede durar aproximadamente de 3 a 7 días y un deload puede ir desde una semana hasta 5 semanas dependiendo la disciplina, dependiendo la sobrecarga que haya tenido el atleta, y también tiene que ver la reducción del volumen, ¿no? En donde el porcentaje de reducción de un deload, de una semana de deload, puede ser de entre el 15% al 25% del volumen total, y en una en un taper, el taper puede haber una reducción desde el 41% hasta el 60% del total de la carga. Los puntos claves a considerar a la hora de planificar un taper tienen que ser la reducción de la carga, o sea, cuánto voy a ir disminuyendo, el manejo de la fatiga y las adaptaciones fisiológicas, o sea, qué tan fatigado se ve el atleta, y eso se hace con seguramente estudios mucho más a detalle, mucho más a fondo, con herramientas con las que no contamos, pero hay algunos tests en cuestionarios de cómo se siente el atleta que podrían dar un indicador de cómo está manejando la fatiga el atleta a lo largo del taper. La duración del taper también es algo importante. ¿Cuántas semanas cuándo voy a empezar esta reducción? ¿Con cuántas semanas de anticipación? El tipo de taper, ahorita vamos a platicar acerca de los diferentes tipos de taper y las metas de desempeño, o sea, cómo lo voy a medir para poder saber si realmente funcionó o no. Dentro de la literatura del taper encontramos que el resultado del taper tiene un impacto significativo entre la relación que existe en los niveles de cortisol y testosterona. Esto quiere decir que cuando hay una reducción del volumen de entrenamiento, el cortisol disminuye y eso fomenta la recuperación del atleta y potencializa su rendimiento. Un atleta con demasiado cortisol, producto de demasiada fatiga,
tendrá una disminución en sus niveles de testosterona, lo cual impactará su capacidad para recuperarse y esto va a traer una deficiencia en el rendimiento deportivo. Dentro de los efectos más comunes de una buena fase de taper son la reducción de la percepción del esfuerzo por parte del atleta. Hablando de un estado de ánimo, también sienten que están menos irritados, que se sienten con mejor humor, tienen un incremento en vigor y tienen sobre todo un sueño más profundo. Ese es un claro indicador de que la fatiga se está disipando. Cuando el sueño del atleta está siendo de buena calidad, están durmiendo suficientes horas, no hay interrupciones durante la noche, eso quiere decir, o insomnio también puede ser, no solamente la interrupción, sino que realmente no puedan irse a dormir de manera natural muy fácil. Eso puede ser un indicador de que la fatiga está elevada. Cuando empieza la temporada de taper, esos son algunos de los puntos que van cambiando y que nos van indicando que el atleta se está recuperando y que va por buen camino. Ahora, un taper exitoso no solamente depende de la reducción del volumen. En 2005, después de un estudio que hicieron Thomas y Busso, concluyen que una reducción de la fatiga acumulada sin un entrenamiento que resalte las adaptaciones logradas podría terminar en una disminución del fitness. Esto quiere decir que no solamente quitar el entrenamiento o irlo reduciendo va a ser suficiente para que el taper funcione, sino que por medio de manipular los componentes como la intensidad, como el tipo de sesiones y entrenamientos y cómo los voy a ir ordenando durante las semanas previas, van a ayudar a que esas adaptaciones no solamente se mantengan, sino se potencialicen, porque puede ser el caso que también nada más estemos jugando con tratar de mantenerlas para no perderlas, como se podría dar en una etapa como ahorita en el Open, por ejemplo, que estamos buscando los entrenadores hacer que los atletas durante varias semanas, porque ahorita ya llevamos prácticamente 3 semanas de que inició el Open, no disminuya su fitness, no estamos tratando de mantenerlo, pero para una competencia de un fin de semana lo que vamos a buscar es que el atleta potencialice sus adaptaciones y que llegue mucho mejor que cuando inició el bloque anterior, ¿no? Vamos a platicar acerca de los 3 modelos que existen acerca del taper y empezamos con el primero, que se llama el taper lineal, en donde la carga de entrenamiento es reducida de una manera sistemática y, como su nombre lo indica, lineal. O sea, empiezo con más y termino con menos a lo largo de los días o semanas del taper. El taper exponencial es otro. Este tipo de taper tiene 2 variantes, el de caída lenta y el de caída rápida. Cuando hablo de caída me refiero al volumen, una disminución rápida o una disminución lenta del volumen. La similitud entre estos 3, entre el lineal, el exponencial rápido y el exponencial lento, es que todos tienen esta característica de reducción sistemática y progresiva. Los 3 tienen lo mismo, o sea, empiezan con más y terminan con menos y van progresivamente disminuyéndolo a lo largo de los días o semanas del taper. La diferencia entre estos 3 es que hay una menor carga en el exponencial de caída rápida que en el lineal. Esto hablando de volumen como tal, ¿no? El exponencial de caída rápida es el que menos volumen tiene de los 3 y el lineal es el que más volumen tiene de los 3. El último modelo es el entrenamiento reducido o step taper, esto es en inglés. Este se diferencia de los anteriores por una reducción de tajo, o sea, es por completo, así de repente estábamos en el 100% y de repente lo bajamos al 40% y lo mantuvimos durante 15 días. Esta es otra manera de hacer el taper. Sin embargo, ahorita voy a platicar acerca de los estudios y de cómo esta no es la mejor opción, aunque se encuentran mejorías en el rendimiento con este tipo de taper, no es la mejor opción. Estos 3, o mejor dicho 4 modelos, porque pues, de uno salen 2, fueron puestos a prueba en un estudio con triatletas altamente entrenados. Hay que hacer la distinción que muchas veces no funcionan igual los modelos con gente que lo hace de manera recreativa, por ejemplo, pero bueno, este estudio revisa triatletas altamente entrenados y después de un mes se les aplica un taper de 10 días con los diferentes protocolos, el lineal y el de reducción de entrenamiento o step taper, en donde se baja de tajo y se mantiene. Se encontró que con un taper exponencial las mejorías de rendimiento incrementaban hasta un 5.4%, a diferencia de un step taper en donde el incremento de rendimiento era del 1.5%. O sea, prácticamente 4% más, que en rendimiento es mucho, sobre todo por bloques.
A lo mejor en números dicen unos 5% no es nada. En realidad los atletas de alto nivel saben lo que es lograr 5% más de lo que estaban haciendo anteriormente, lo difícil y lo complicado que logra hacer esto. Esto es muy probable que estas cifras y estos números sean mayores en atletas más novatos, pero este estudio solamente atendía a atletas de talla elite. Después de este estudio, regresan los atletas a entrenar 6 semanas más para comparar los dos modelos exponenciales, el de caída rápida y el de caída lenta. Y encuentran que después de 13 días de taper en estos dos modelos, el de caída rápida incrementa hasta un 7.9% en comparación a un 3.8% del de caída lenta. Entonces, encontramos que el modelo que más funcionaba, por lo menos para triatletas de alto calibre, era el modelo de caída rápida, ¿no? Exponencial de caída rápida. Esto en conclusión nos dice que todos los modelos funcionan, pero algunos funcionan mejores que otros, y sobre todo los que funcionan mejor que otros son los que tienen una caída progresiva en comparación al que se baja el volumen por completo y se mantiene durante varias semanas. Vamos a hablar un poco acerca de las adaptaciones fisiológicas y de lo que experimenta el cuerpo cuando está pasando por este proceso de taper. Vamos a hablar acerca del transporte de oxígeno a los músculos en el taper y de cómo este puede influenciar una mejora en el rendimiento, y cómo, a pesar de no tener una mejora en el transporte de oxígeno a los músculos, podemos también tener una mejoría en nuestro rendimiento. Durante el taper es muy posible que haya un incremento en el VO2 max, o la capacidad de absorción de oxígeno en la sangre, y con ello lograr adaptaciones, porque se han visto en los estudios que existe una mejoría después de una temporada de taper, pero también se ha visto que ha habido una mejora en el rendimiento deportivo, inclusive cuando no ha habido una mejoría en la absorción del oxígeno y la transportación del oxígeno a los músculos. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo es que este atleta mejoró en eso si no está teniendo mayor oxigenación, por ejemplo? Y esto se debe en gran medida a que durante las temporadas previas o durante la etapa previa a llegar a competir, muy probablemente la fatiga a nivel neuromuscular sea muy alta, y esto se transfiera en una baja coordinación. Esto podría significar que tu sistema nervioso está activando solamente aquellos músculos que ya no están tan fatigados, porque hay otros que están muy fatigados, pero probablemente estos músculos que esté activando no sean los correctos para ejecutar ese movimiento en particular. Entonces está activando más músculos de los que debería para un movimiento, y entonces la economía baja. Cuando la fatiga se disipa, cuando pasan varias semanas de la reducción del volumen y el sistema nervioso empieza a sentirse cada vez más descansado, esto podría impactar la manera en cómo hay una activación de los músculos que sí van a traer el beneficio de poder mover el peso, o de poder bracear, o de poder correr de manera más eficiente, y apagar por completo los músculos que no se necesitan, lo cual se transfiere en una mejora en la economía del movimiento. Esto significa que puedes tener una mejoría no solamente porque tienes mejor capacidad aeróbica, por ejemplo, sino porque eres mucho más eficiente en tus mecánicas, porque tu sistema nervioso está más descansado y te permite coordinar mejor. Esto habla un poco de la importancia que tiene en los dos puntos, no solamente hablando de esta adaptación al VO2 max, sino a nivel neuromuscular, ¿no? La importancia que tiene tener una buena coordinación, sobre todo el día del evento, ¿no? Que no quieres estar descoordinado, no quieres estar activando grupos musculares que te van a traer mayor fatiga, sobre todo porque sabemos que los eventos de CrossFit son eventos muy pesados, eventos en donde hay muchos eventos dentro del fin de semana, hay muchos workouts, y eso hace que cada repetición con más músculos activos de los que se deberían, pues está acumulando más fatiga. Vamos a pasar a cuánto debería de durar un taper. Los resultados de los estudios varían. Hay desde 4 días hasta 5 semanas. La separación de estos dos espectros va a ir en función del nivel de fatiga producido tanto en la disciplina, porque no es lo mismo de repente nadar que hacer halterofilia, no es lo mismo hacer CrossFit que correr, por ejemplo. Va a ir mucho en función del nivel de fatiga y de la sobrecarga que haya tenido el atleta previo a iniciar este descenso,
Y también va a ir en función, como lo decimos todos los entrenadores, depende del atleta, depende de sus cualidades, depende de la manera en cómo se recupera, de cómo se adapta. Al no haber una literatura que nos diga exactamente en el CrossFit cuál sería el número de semanas o número de días ideal promedio para poder lograr un taper exitoso, yo lo que he hecho es tomar una media de las diferentes disciplinas que conforman el CrossFit, tanto correr como halterofilia, como nadar, y nos da un promedio de aproximadamente 14 días, o sea, prácticamente 2 semanas antes. Sabemos, como lo dije, que dependiendo del atleta habrá atletas que se recuperan mucho antes y logran disipar la fatiga mucho antes debido a su edad, debido a sus hábitos alimenticios, debido a su entorno, debido a los factores estresantes que tiene en su vida cotidiana. Y entonces podrían ser 15, podrían ser 12, todo va a depender del atleta, ¿no? Y en mi experiencia, atletas más jóvenes tienden a recuperarse mucho más rápido, con tapers mucho más cortos de una semana, es más que suficiente para que lleguen bien a la competencia. Atletas que van acercándose más a los 30 años, hay que tratar de utilizar tapers más largos, más aproximados a los 14 días. Y hay que ir reduciendo, como yo lo decía, este volumen progresivo, y llegamos inclusive hasta solamente trabajar con el 40% del volumen que normalmente estábamos trabajando en temporada, lo cual en una sesión de entrenamiento puede ser muy poco, y por eso es muy importante jugar con las diferentes intensidades, porque al haber reducción de volumen, si uno reduce demasiado también las intensidades, puede haber una disminución del fitness, y esto lo vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Cómo reducir el volumen de entrenamiento? Tenemos varias maneras. Una es reduzco el volumen por medio de utilizar menos tiempo de entrenamiento, menos carga, menos metros, menos etcétera, o también puedo reducir teniendo menos frecuencia. Ahora, no hay mucha literatura acerca de la disminución en cuanto a la frecuencia. Frecuencia va a ser, por ejemplo, de 6 días de entrenamiento que tiene el atleta, ahora va a entrenar 4, por ejemplo, ¿no? Y te va a tener 3 días de descanso a la semana. No hay mucha literatura acerca de esto, no hay mucha literatura acerca de cuál sea el impacto de la reducción. Sí, a lo mejor porque tú puedes pensar, bueno, pues puedo aumentar el volumen y la intensidad en una sesión mucho, descansar por completo y volver a repetirlo, y eso equivaldría a una reducción del volumen total porque estoy teniendo más descanso. En realidad no funciona así. Realmente lo que se ha visto que funciona mejor es irlo haciendo progresivo y tratar de mantener y respetar la misma cantidad de sesiones que normalmente está acostumbrado el atleta. Esto sería el equivalente a pues, no lavarte los dientes 3 días y de repente querer lavar 4 horas, ¿no? O sea, realmente no hay un beneficio de repente en incrementar tanto el volumen aun cuando haya muchos días de descanso. Entonces, la reducción en cuanto a la frecuencia sería algo que sería mejor dejarlo de lado hasta que no haya más información al respecto y concentrarnos más en la reducción progresiva del entrenamiento. ¿Cómo impacta esto al CrossFit o cómo lo puedo aplicar, mejor dicho, al CrossFit? Pues para poder hacer una reducción del volumen, lo primero que hay que saber es cuál es mi volumen máximo, o sea, cuál es mi 100% del volumen, pueden ser en repeticiones, carga, etcétera. Es mucho más sencillo hacer una evaluación con base en la cantidad de tiempo que entrena el atleta. Yo sé, por ejemplo, que un atleta aproximadamente toma 30 minutos. Es como el promedio, 30 minutos en completar una pieza. Una pieza le vamos a llamar, por ejemplo, caliento, eso sería una pieza. Hago un trabajo aeróbico, eso sería otra pieza. Hago trabajo de fuerza, eso sería otra pieza. Entonces, en promedio, más o menos, cada pieza toma 30 minutos. Si mi atleta está haciendo 5 piezas por día, está haciendo prácticamente 30 piezas por semana, estamos hablando de 2 horas y media por 6 días. Eso nos da un total de minutos que podemos hacer en reducción de tiempo y reducirlo y decir, bueno, tengo 1000 y tantos minutos por semana, voy a terminar trabajando con el 40% de esos 1000 y tantos minutos, y ahí podríamos empezar a modular un poco, ¿no? Porque la verdad es que es complicado llevar el registro de exactamente cuántas repeticiones, de exactamente cuántos metros, de exactamente cuántos kilómetros hace el atleta. Es complicado, pero no es imposible, y es una de las cosas que hago con los atletas, sobre todo los atletas que están más cerca del top. Lo hacemos más porque con ellos es más complicado lograr adaptaciones, y entonces modular estos elementos es un poco más complejo y necesitamos más información bloque con bloque, y entonces sí registramos mucho con ellos. Pero tenemos también muchos otros clientes que
tratamos de darles el mejor programa posible sin que esto demande tanto tiempo para el entrenador, y una manera de hacerlo es modulando el tiempo o la duración, ¿no? La duración por sesiones, y eso es una manera de hacer la reducción por volumen. Es posible que cuando hagan los tapers también te pases. Es muy posible que un taper demasiado largo traiga consecuencias negativas. O sea, es muy probable caerte del otro lado, o sea, hacer que la balanza se incline hacia el lado contrario, y que en lugar de que las adaptaciones crezcan, por el contrario, el fitness disminuya, producto que el taper es demasiado largo. Hay que tratar de movernos sobre ese rango de 14 días y buscar cuál es el mejor. Toma muchos meses, toma varios bloques, porque hay que hacer ensayo y error varias veces. Entonces, a mi parecer, un atleta de CrossFit debería de hacer 3 bloques por año para poder tener varias, sobre todo al inicio en la relación con el atleta coach, tener varios ensayos de lo que sí está funcionando para el atleta, para garantizar que cada vez estamos más cerca de lo que le va a funcionar al atleta, aunque nunca deja de cambiar, porque el atleta cada vez es más viejo o más eficiente en sus mecánicas, o cuida mejor su alimentación, o está más adaptado a un volumen mayor. Entonces siempre tiene que ir habiendo de alguna manera ajustes, aun cuando tengamos mucha información, porque año con año pues eso va cambiando, pero ya tenemos un parámetro sobre el cual movernos y sobre el cual tomar mejores decisiones. Así que para finalizar, el taper es la parte, por así decirlo, más estresante de todo lo que hacemos los entrenadores, porque es en donde podemos terminar de solidificar todo el proceso de preparación, o por el contrario, de repente echarlo a perder, ¿no? Si no lo hacemos de manera apropiada, todo el entrenamiento y el volumen que hicimos y las sesiones de horas y horas y horas se pueden ver desperdiciadas cuando esta última parte del entrenamiento no se modula de manera apropiada. Entonces, todos los coaches que me están escuchando, todos los atletas que también lo hacen, entiendo completamente cómo se sienten cuando llegan a esta etapa de decir, bueno, ¿cuánto le quito, no? O ¿cuánto le pongo? O lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Entonces, mi recomendación sería, a menos que tú documentes, no vas a poder lograr hacer ajustes, ¿no? Y decir, bueno, pues lo hice mal esta vez, pero ¿qué hice mal, no? Por cuánto me pasé y cómo lo voy a solucionar para la siguiente vez. Entonces, si no estás documentando, lo más seguro es que todo el tiempo, cada competencia, estés aventándole dardos en un cuarto oscuro, ¿no? Al tablero, donde pues, de repente, por suerte, a lo mejor le atinas, pero muy probablemente estés perdiendo dardos, ¿no? A lo tonto. Entonces, lo importante de documentar, de llevar bien la estructura del programa de inicio a final, para poder en el siguiente bloque hacerle los ajustes pertinentes, será vital para que los atletas puedan tener el mejor rendimiento posible cuando el atleta lo quiere, que es el día de la competencia. Si tienes dudas, preguntas, ya sabes, mándame un mensaje a mis redes sociales. Estoy en Instagram como @antaramian. Puedes mandarlo a 360 Athletes MX en Instagram también, o dejarlo aquí en los comentarios del video que estará aquí en YouTube también puesto. Puedes dejar por ahí tu pregunta. Estoy para contestarlo. Si tienen alguna otra pregunta, otra sugerencia de algún otro video, algo que quieran ver, estamos abiertos. Y me despido. Esto fue el 360 Athletes Podcast y nos vemos en el próximo episodio.